que la guerra y la paz están siempre muy imbricadas, aunque tampoco nos quiere hacer una exposición sobre la guerra. Son fundamentales para entender por qué ellos empiezan a pensar en cómo Claro, el Museo de la Paz de Hiroshima es el Museo de la Paz por excelencia y tiene un simbolismo especial. Un americano que trabaja todo el rato.